Decía que me encantaba esto porque, bueno, me da la oportunidad de presumir de amigos, me falta uno por presentar, que es Luis Espinosa Godet, que es profesor de Economía en la Universidad de San Francisco en Quito y es columnista en el diario Primicia de Ecuador. Y a León y a Pedro ya les conocéis y vamos a hablar de Marjorie Grace Atkinson y de sus aportaciones a la historia del pensamiento. Yo os preguntaría antes que nada ¿quién era Marjorie Grace Atkinson? Vamos a empezar por ahí. Venga. Buenas, encantado de estar aquí con vosotros, encantado de empezar a hablar. La verdad es que estando al lunes 12 de julio del 2021, para que quede grabado, creo que en la Universidad de Verano del Juan de Mariana no podemos empezar sino diciendo ¡Viva Cuba Libre! Porque todavía hay esperanza e ilusión. Eso es. Un artículo, porque no viva Cuba Libre. Sí, ¡viva Cuba Libre! Ahí. Hoy hay ilusión y esperanza. Bueno, la verdad es que estoy aquí en una calidad que me gusta mucho estar y estoy aquí en calidad de preguntador, de inquisidor, no en el sentido de la inquisición, sino de inquisidor el que pregunta, ¿no? De preguntón, el que quiere conocer el acervo, porque... y es un privilegio porque una de las cosas que creo que es más bonita e importante, en mi opinión, de la profesión de profesor es aprender constantemente. O sea, de lo más bonito de profesor no es solo enseñar, sino aprender. Y estoy aquí y muy feliz porque la historia de por qué estamos hoy en Málaga, me siento una de las cosas que creo que he hecho yo bien en la vida, ha sido influir para que esto se pueda producir. El año pasado, y dices, bueno, el año pasado, relativamente tarde en mi vida intelectual, me interesé bastante por los escolásticos. Me pidieron escribir un artículo para la revista de mi universidad, Coyuntura, que era ¿qué puede aprender un joven economista de los escolásticos? Y ahí me puse a leer, intentar leer los escolásticos, ya digo, en segunda referencia, y cuando me preguntaron cuál era de mis referentes, evidentemente me puse a leer el libro de Grace. Y cuando me puse a leer el libro de Grace, que es un libro muy entretenido, bastante entretenido, o sea, está bien escrito, empieza con una anécdota muy interesante, empecé a descubrir un personaje fascinante que es la propia Grace. Luego, no solo está en lo que Grace nos cuenta sobre los escolásticos, que es fascinante en sí mismo, como en las conferencias anteriores de la historia del pensamiento. Yo, orgullosamente, soy profesor de la asignatura de Historia del Pensamiento Económico, creo que es la más bonita que hay, con mucha diferencia con todas las demás. No solo lo que contaban, sino que el propio personaje de Grace era fascinante. Y a mí me llamó mucho la atención que en el mundo liberal español no se la conociese muchísimo más. A mí me llamó la atención que yo haya llegado a mis casi 40 años, de los cuales muchos me he pasado de los entornos liberales, y apenas había oído hablar de esta mujer, pero no había tenido una referencia. Y en ese momento es cuando digo, una de esas cosas que he hecho bien en la vida, en ese momento me puse en contacto con mis amigos del Instituto Juan de Mariana y dijimos, oye, tenemos que hacer un homenaje a esta mujer. O sea, que tenemos aquí este monumento de mujer y de personaje fascinante en sí mismo para entender lo que es el liberalismo. Y además, desde otro punto de vista que quiero remarcar también, y es el punto de vista de a los liberales muchas veces nos hacen falta referentes intelectuales y personales, historias de vida que diga, ese es un modelo de lo que nosotros, probablemente vosotros que sois jóvenes y empecéis en esto, a lo mejor os parece que no hay muchos que hayan trazado el camino, especialmente no hay muchas mujeres que hayan trazado el camino, previamente a nosotros, y está este monumento de mujer que el otro día estuvimos viendo su tumba, que a mí me parece fascinante. Cuando yo digo que es fascinante, no voy a hablar de toda su vida, pero es una mujer que nace en Inglaterra, hija de este señor, que hace una fortuna millonaria de una manera que no es muy creíble cómo cuentan que se hizo la fortuna, es decir, cuentan una historia un poco extravagante de un millonario que le legó. Y entonces este señor, el padre de Grace, aparece en Churriana, que es aquí al lado de Málaga, aparece en Churriana a principios del siglo XX y tiene una finca. Para aquel entonces, yo calculaba que Grace tenía en torno a 15 años, y entonces empieza a visitar a su padre y a conocer Málaga, a aprender español, a conocerse. Y ahí vamos a hablar de su visión como hispanista, porque es una visión muy pura, muy auténtica, muy honesta como hispanista. Es una mujer que ama a España y no la utiliza, no es como un insecto, ¿no? Sino que la estudia como una realidad que le descubre. Y ella empieza a venir mucho por aquí. Pero es que ella además estudia en la London School of Economics economía. Y en ese momento su director de tesis
es Hayek. Y Hayek descubre que esta chica habla español, tiene vinculación con España. Y Hayek había oído hablar a su amigo Bruno Leoni de que existían unos tales escolásticos, que ahí nos va a contar León antes hasta qué punto su trabajo es completamente pionero en el mundo anglosajón o no, y eso, pero no era tan conocido. Entonces, como Hayek había escuchado a su amigo Bruno Leoni que existían los escolásticos, pero Hayek realmente no sabía porque no había traducciones ni demás, entonces le pide que escriba su tesis doctoral. Y escribe una tesis doctoral sobre los escolásticos, que es un elemento que cambia. Ahí ella viene, se casa con el varón, otro personaje fascinante, un varón alemán que aparece por Málaga, que no sabe, hay mucho por contar también de él, y tiene una granja en Málaga, en principios de los años 40-50. Tienen una granja en Málaga, en Churriana, y durante 25 años está dedicada a ser una empresaria y a tener su granja en Málaga. Y escribe este libro muy bonito en la que cuenta su experiencia. Está dedicado evidentemente a un público inglés que está ya empezando a venir turismo, está ya empezando a venir al sur de España ese público inglés, y cuenta su experiencia teniendo la granja en Málaga, siendo una empresaria, o más bien ella siempre dice, más bien es cosa de su marido lo de la granja, pero ella sí que siempre cuenta que lo está llevando con ella, es una empresaria que tiene la granja en Málaga, que también es fascinante. Estando aquí, se empieza a preocupar por la historia del cementerio inglés, donde estuvimos ayer, y escribe el libro sobre el cementerio inglés de Málaga, que también es pionero en su campo y también es muy interesante todo lo que escribe, ¿no? Y luego, muchos años después, y aquí hay otro elemento de su vida que me parece fascinante, y es cómo es una outsider, en cierto modo, de la academia, es una outsider del mundo del pensamiento, porque ella está en su granja en Málaga, ella no está ahí, pero muchos años después escribe en el 78 este libro de la historia del pensamiento temprano en España, también apasionante, del que ahora Pedro nos va a hablar. Entonces, yo personalmente descubro este personaje que me parece fascinante por lo que escribe, es decir, su vida intelectual, pero por su vida personal, por su trayectoria vital, y me parece un modelo y un ejemplo, y los amigos del Instituto Juan de Mariana, que son muy generosos conmigo, me han sentado con dos personas que saben de estas cosas para que yo les pueda preguntar y pueda aprender un poquito. Y si os parece, podemos empezar preguntándole a León cómo es esta historia de Marjorie en los archivos de la Escuela de Salamanca cuando ella empieza a investigar qué había previamente, cuántos años o cómo es ese trabajo para escribir su libro sobre la Escuela de Salamanca. Muy bien, Luis, gracias otra vez por dejarme que os hable y que os cuente eso, pues intereses comunes que también os hablo con el entusiasmo de Luis, no con la voz suya que ya le he dicho alguna vez, que me da mucha envidia como profesor y buen comunicador, que ya se ve que enseguida pones a los públicos on fire, ¿no? Pues yo os voy a contar una experiencia personal con ella y una correspondencia que tuve, a partir de la cual pues, redacté una... Bien, esto no, está mal hablar de uno, pero redacté un artículo para la Ilustración Liberal que también hacía Federico Jiménez Los Santos. Entonces, todo lo que os voy a contar está ahí publicado en papel, en un librito de la Ilustración Liberal, pero también está en la web, en alguno de esos archivos que tengan libertad digital, ¿no? Yo a Marjorie la conocí el año que la hicieron doctora honoris causa en la Complutense, que es 1993 o 94. Será uno de los dos porque no pueden ser los dos. Que lo hizo el Departamento de Historia Económica de la Complutense, en el que estaban Pedro Sbarz, estaba también el que a mí me dirigía la tesis sobre la Escuela de Salamanca, que se llama Victoriano Martín, que acababa de estar en la London School of Economics. Y estaba también Carlos Rodríguez Brown, estaba Luis Perdices, o sea, había gente en Madrid que sí conocía a esta autora. Y que yo creo que son ellos los que de una manera un poco como en conjunto proponen al rector, que entonces se llamaba Rafael Puyol, no sé si te suena, que la haga doctora honoris causa, coincidiendo con un seminario que organizaron ese departamento que se llamaba Controversias Monetarias Pasadas y Presentes. Era un seminario en Ávila, al que vinieron profesores de la London School of Economics, que yo creo que esos fue Victoriano el que les conocía, porque, y si os gusta la teoría monetaria, pues son gentes que sabían mucho de ese tema. Y coincidiendo con que ella iba también a ser una ponente,
la hicieron doctora honoris causa en Ávila, que es una cosa muy rara. No la hicieron en la Universidad Complutense, la hicieron en el convento de los dominicos de Ávila, que se llama de Santo Tomás, en lo que era el refectorio, que entonces se convirtió en salón de grados, ¿no? Propiamente. Bien, y en ese acto habló como presentador de ella, el que hace el encomio, ¿no? Un profesor que también era pues, una vieja gloria, que es Lucas Beltrán. Ya que estamos aquí haciendo propaganda de libros, vamos a poner el otro, ¿no? Sí. El Lucas Beltrán, que también había estudiado en la London School of Economics con Hayek. Y en ese acto, en ese encomio, Lucas Beltrán dice que Hayek le encomendó a Marjorie hacer una tesis sobre la escuela de Salamanca. Yo aproveché, yo era de vuestra edad, y fui a verla allí, tenía el brazo roto, era una mujer muy cercana, le conté mi película. Ya veis que contar las películas a los profesores muchas veces sí que da resultado. Otras veces te pueden dar un puñetazo, ¿verdad? No. Es una historia que nos ha contado antes Luis. Y me fui escribiendo con ella, porque además le pregunté, ¿y esto de Hayek? Y me dijo, no, eso no es así exactamente. A mí me ha llegado así también. Claro. Y entonces os cuento lo que yo he escrito y lo que ella fue contando, y luego ella misma se dio cuenta de que había que rectificar su propia historia. Entonces luego lo fue publicando en diversos pequeños papers. Entonces la historia es que ella, durante la guerra, trabaja para el Foreign Office como traductora. Ya si fue espía o no fue espía, eso forma parte ya de... O su padre, también se ha hablado. Cuando decimos que hay historias ahí de las que hay que hablar, hay que hablar. Y entonces, lo que sí, porque ella estudió economía, pero también estudió literatura. Yo creo que estudió más filología. O sea, que ella sabía el español porque lo había vivido en España, pero también porque lo había estudiado, ¿no? Y entonces, allí quiere hacer una tesis y... no sé ahora quién es la persona, una mujer que estaba también en la London School le dice que acuda a Hayek. Y ella me contaba en esas cartas que fue con trepidation, ¿no? Fue con mucho nervio. Y decía ella, yo era una Miss Nobody, ¿no? Y fue a ver a Hayek. Y entonces Hayek no tenía ni idea de autores españoles. Estamos hablando del año 1945 o así, o 46, por ahí, por esos años. Y entonces dice que se ponen a buscar en una enciclopedia de su despacho autores españoles. Y dan con autores mercantilistas del siglo XVIII, y ella dice expresamente Jerónimo de Uztáriz y Bernardo de Ulloa, que son autores, que eso no hemos hablado de ellos, pero es que aparte de la Escuela de Salamanca hay otros autores muy interesantes. En el siglo XVI, los escolásticos, que también duran en el siglo XVII. En el siglo XVII hay autores escolásticos partidarios de la libertad de comercio que coinciden con autores que llamamos arbitristas o mercantilistas, que son partidarios de todo lo contrario. Entre ellos, por ejemplo, este tipo de autores. Y todavía hay autores españoles interesantes en el siglo XVIII que son ilustrados, que esos a veces son más liberales, otros son más arbitristas, es muy curioso, ¿no? Y entonces ella encuentra a esos dos autores y se pone a leerlos. Pero Hayek se marcha a Estados Unidos y entonces ella se queda sin director de tesis. Y entonces ahí hay como una especie de rebotes y de carambolas. Hayek le pone en contacto con Hamilton, un autor de un libro que se llamaba El Tesoro Americano y la Revolución de los Precios en España. Que este es un historiador de historia económica. Antes ahí había que lo que hizo Hamilton fue contar lo que costaba el precio del trigo en Sevilla un año, y otro año, y otro año, y otro año. Y fue contando la cantidad de plata que llegaba un año, y otro año, y otro año. Entonces hizo dos curvas y confirmó empíricamente lo que ya habían dicho los escolásticos 300 años antes, que cuando llegaba una flota con plata, el precio del trigo subía. Y entonces Marjorie, con esa orientación empírica y con otro autor que se llama Sayers, empieza a buscar otros autores y le ponen en contacto con Campomanes.
Una de las mejores cosas que he hecho ha sido la de crear, junto con otros amigos, el Instituto Juan de Mariana. En estos años hemos defendido la libertad sin excepciones, con valentía y con la voluntad de acoger a todos los amigos de la libertad. Nosotros no aceptamos dinero público porque no queremos depender de los políticos, de modo que te animo a que te sumes y te hagas miembro del Instituto Juan de Mariana. O sea, ella todavía no sabía quién era Francisco de Vitoria. Y entonces Campomanes tiene un discurso, es un autor del 18, que se llama Discurso sobre la educación popular. Y tiene, al final de ese librito, estos libritos están editados, antes me preguntaba alguien por ediciones de estos autores, están todas descatalogadas, pero están en una biblioteca, los encontráis. De todos estos ilustrados del siglo XVIII hay unas colecciones que hizo el Instituto de Estudios Fiscales, que están muy bien, que por ejemplo Gonzalo Anes presentaba muchas, Pedro Schwarz también. Esto es una edición del Instituto de Estudios Fiscales, pero digamos en tapa blanda, como llamamos, ¿no? Estos son de tapa dura. Bueno, pues en el apéndice de ese discurso de Campomanes hay un apéndice de autores de los siglos XVI y XVII. Y entonces ella descubre a los nombres que Hayek, que ya no sabe nada, los ha oído. Y ella, en sus viajes, y eso lo cuenta, voy a terminar más rápido, en sus viajes a España conoce a un académico de la Academia de Ciencias Morales y Políticas que se llama Larraz, que tiene un libro que se llama La época del mercantilismo en España. Y lo conoce a través también de otro autor, Viñas May, que ese no sé ahora qué libro ha escrito, pero tiene algún libro sobre estas cosas, me suena. Y ahí es donde ella ya sí, entonces ya debemos estar, no, estamos antes del 51, porque ella lo termina el libro en ese año 51, se casa con el varón, se viene a España, Hayek acaba de irse a Estados Unidos, pero ella antes, a lo mejor aquí la cronología no la ha explicado muy bien, pero entonces ella antes, a lo mejor con Hayek no ha ido, pero ella es la que ha descubierto a Campomanes, a través de Campomanes a los escolásticos, Larraz le ha puesto en pista y ella ha entrado a estudiar la escuela de Salamanca. Entonces, al final, verdaderamente el que oye hablar de la escuela de Salamanca es Hayek a través de Marjorie. Yo la historia la había escuchado exactamente al revés. Porque esa es la que cuenta Lucas Beltrán, que además ella era una mujer muy pizpirete, dice, estaba equivocado Lucas, ¿no? Pero lo decía con mucho respeto, porque ella era una mujer así muy respetuosa, ¿no? Y, bueno, pues ya luego hay todavía una segunda parte que también lo cuento ahí, que Hayek, a pesar de todo, no habla tanto de los escolásticos, que yo no sé cuándo habla con Leoni, porque eso sí que es cierto, o sea, que él conoce a Bruno Leoni a través de la Mont Pelerin, y entonces Leoni le dice, oye, que tienes que prestarle atención a estos autores. Claro, porque además la primera Mont Pelerin también es al final de los 40, o sea, también tiene que estar ahí. Por esas fechas. Pues todo eso debe encajar, pero el caso es que cuando Hayek escribe Camino de servidumbre, no cita a los escolásticos, y en sus primeros libros no cita a los escolásticos, pero incluso cuando escribe en el año 70 y muchos Derecho, Legislación y Libertad, no cita a Marjorie Gray Hutchinson en ese libro, no. Cita a dos escolásticos que son Molina y Juan de Lugo. Pero evidentemente no tiene que llegar a través de ella. Pues le habrá tenido que llegar a través de ella o se le había olvidado. Yo no sé si es que Marjorie no habla de Molina ni de Lugo en The School of Salamanca, que es posible que no. O sea, que Hayek, si hubiese citado, pienso yo, vamos, si hubiese conocido a Juan de Lugo y a Luis de Molina a través de Marjorie, lo habría dicho. Pero yo creo que no lo dice porque él lo conoce a lo mejor a través de Leoni. Y entonces son estas cosas... Pero ella, entonces, al final de los 40, en un mundo que estamos en una España muy empobrecida, en una final de la Segunda Guerra Mundial, una época nuestra, ella está en archivo leyendo a la teoría monetaria de los escolásticos, en medio de ese mundo... Pero tiene ya cosas, o sea, los españoles en el año 40 y picos, por una parte, los juristas sabían perfectamente quién era la Escuela de Salamanca. Entonces, tanto Larraz como Viñas May, como la Academia de Ciencias Morales y Políticas, la idea del derecho internacional basado en Vitoria, eso lo tenían clarísimo. Es que, claro, es que a día de hoy, uno de los órganos principales de la ONU se llama Francisco de Vitoria. Claro. O sea, aún a día de hoy, una de las órganos porque es el fundador del derecho de gentes y con eso del... En los años 20 es cuando se celebra un centenario de Grocio y la ONU reconocen, a través de holandeses y belgas, dicen Grocio
es muy importante, pero es muy importante por lo que lee de Porque había Vitoria. estudiado Sí. Entonces, en el ámbito económico eso llega a través de Larraz y Viñas Mil, pero más cosas, porque ahí tienes a dos autores. Uno es Alberto Ullastres, que es un ministro de Franco, que antes de ser ministro escribe sobre Martín de Azpilcueta y traduce algo no, era de economía. De economía. de economía. Sí. Tú también eres más joven que nosotros. Ullastres, yo tampoco le conocí, pero mi madre decía que veía a Ullastres que salía en la tele diciendo, bueno, voy a contarles lo que van en las lentejas, algo así, no sé si... Bueno, pero antes fue académico también de ciencias morales y políticas. Entonces, o sea, a lo que tú dices, en España, aparte del ámbito del derecho, sí que había ya economistas que sabían quiénes fueron los que orientan a Marjorie. ¿Qué es lo que pasa después? Que hay un gap, también tú dices. Se muere Franco y todo lo que suena a escolástica, al Instituto Vives, al Instituto Francisco de Vitoria, al Instituto Martín de Azpilcueta que había en el centro en el CSIC, todo eso suena a franquista. Pero es una ironía de la historia, porque los libros que editan esos institutos en pleno franquismo son los libros que dicen de caudillo de España, por la gracia de Dios, como ponían las pesetas de Franco. Esos habían dicho, eso no es verdad, por la gracia de Dios, al pueblo. Pero se publicó todo eso sin ningún problema en el CSIC, ¿no? Y entonces ya termino. ¿Qué cosas de archivos puede descubrir Marjorie? Ayer hablaban de la Biblioteca Nacional. Yo creo que estuve en la Biblioteca Nacional porque en el librito de la Escuela de Salamanca, que estuvo en inglés hasta hace muchos años, pero hay una edición también difícil de encontrar en español que hizo Cajaduero. A día de hoy en inglés está disponible Sí, online. está online a través del Mises. Bueno, pues como además todos estos jóvenes son ya bilingües genéticamente, hay que estudiar. Ahí encontraréis unos apéndices en los que Marjorie también traduce algunos textos que esos están sacados de la Biblioteca Nacional. Sarabia de la Calle, Villalón, todos esos textos ella los puede traducir. Porque Marjorie podía traducir latín, porque era filóloga. Aparte de que algunos de esos textos, algunos estaban en español. Por ejemplo, Juan de Mariana escribe su De Monetae Mutatione en latín, pero luego él mismo la traduce al castellano. Federico Jiménez de los Santos dice con un castellano súper rico, muy elegante. Nos contaba ahí en el premio que se lo dio ese señor, el busto de Mariana se lo diste a Federico. O sea que esta es la historia de Marjorie. Qué interesante, todavía quedan, es curioso porque ha habido discrepancias en lo que hemos contado, porque cuando los mitos se generan es lo que ocurre, ¿no? que hay esas. Y luego viene la otra parte de su biografía intelectual, aparte del libro, que es su historia, que también, o sea, de repente se desmarca en el 78, que ya tenía una edad además, y se desmarca con esta historia del presente temprano. Sí, bueno, la verdad es que se ha hecho mención y yo le agradezco porque me facilita mucho la tarea a dos personajes que son trascendentales y que están oscurecidos porque fueron ministros de Franco. Uno, José Larraz, que, en fin, José Larraz fue ministro de Franco del 39 al 42, dimitió, y en el año 43 hace ese discurso que hemos comentado de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en el que, desde luego, sabía de sobra lo que era la Escuela de Salamanca, y es ese discurso que conoce Marjorie Grace Hutchinson. Larraz había resuelto, entre otros muchísimos problemas, el problema de consumo en el año 39 hasta el 42. Las restricciones vinieron después, no fue por culpa de que se fuera Larraz solo, cuidado, hubo más cosas. Pero Larraz se va porque no está de acuerdo con las políticas de planificación económica que quería impulsar el sector más falangista, concretamente Serrano Suñer, de los gobiernos de Franco. Y él dimite. Franco le tuvo en mucha estima. Hasta el plan de estabilización, 1957-59, le llamaba regularmente al Pardo para consultarle cómo iba la economía y tal. Pero Larraz no quiso ser ministro porque decía, no creo en lo que está usted haciendo. Él había resuelto, ¿no? Decía, yo he resuelto el problema de la homogeneización económica entre las dos Españas del final de la Guerra Civil, la vencedora y la vencida, sin daño para nadie, con unas leyes muy buenas, decretos concretamente, de conversión de la moneda republicana en moneda nacional, brillantísimos, que han sido aplicados incluso recientemente sin objeción de nadie, son impecables. De una justicia realmente abrumadora, de las que uno se quita el gorro. Y luego se ha mencionado a Ullastres también,
que es un personaje trascendental. Ullastres es el que trabaja el primer acuerdo preferencial con el mercado común europeo. Entonces, ¿no? No es un cualquiera, es también una grandísima figura, ¿no? Problema tremendo del franquismo. Yo conocí la obra de Marjorie y precisamente además el pensamiento económico temprano de la mano de José Luis Avellán, poco después de la muerte de Marjorie. Yo tenía una cierta relación con José Luis Avellán, de hecho mi ingreso en la primera Junta de Gobierno del Ateneo es de la mano de José Luis Avellán en su último mandato como presidente del Ateneo de Madrid. Y él decía, aquí hay una inglesa muy rara, ¿no? Muy rara, que la verdad es que descoloca a todo, se nota que no sabe de filosofía, ¿no? Se nota. Entonces, y evidentemente era una ventaja para ella, ¿no? O una gran ventaja para su obra, ¿no? Porque el no estar contaminada de las polémicas habituales en la historia del pensamiento español le permitió establecer una línea sobre el pensamiento económico que, a mi juicio, se podría extender al pensamiento en general, ¿verdad? No es solamente que ella haga un descubrimiento en el ámbito de lo económico, sino que realmente retoma un hilo que sí que estaba perdido por dos razones, ¿no? Que yo creo que son fundamentales. Una me refería antes, que es la leyenda negra antiespañola, y otra, casi peor, a juicio desde luego de Juan Valera, ese grandísimo intelectual español de la segunda mitad del XIX, que es la leyenda romántica de España, que no sabemos, decía Juan Valera, cuál es peor y cuál es más deleteria para nosotros. La leyenda romántica es aquella que dice, de España no vale nada hasta que en el siglo XIX es el país ideal del romanticismo. Me imagino si ha estado alguno de ustedes en Granada, lo habrán visto Washington Irving, los cuentos de la Alhambra, pero también, si investigan un poco más, justamente a Jorge Manrique le traduce al inglés Longfellow, un gran poeta norteamericano, que también es otro fascinado por España. Como fascinado por España es Chopin, que tiene calle ahí, como fascinado por España es Mérimée, como fascinado por España, en la Biblioteca Nacional se sacan unas cosas fastuosas. ¿Cómo se llamaba el de los tres mosqueteros? Dumas. Alejandro Dumas se encuentra un manuscrito de un personaje español, una autobiografía, y de ahí saca petróleo, saca los tres mosqueteros y saca el Conde de Montecristo. No estamos hablando. Sí, la Biblioteca Nacional Española es una auténtica fuente de prodigios, ¿no? Tiene, hombre, evidentemente los reyes de España no fueron cualesquiera reyes y Felipe II, pese a que tiene muy mala fama el hombre, es un bibliófilo de primerísimo nivel. Bueno, yo descubro, ya os digo, la obra de Marjorie Grace Hutchinson y me llevo una sorpresa primera grandísima. Ella arranca con un personaje que no se le sitúa nunca en el ámbito español y probablemente es correcto no situarle en el ámbito español, aunque sea de familia andalusí, concretamente de dos hermanas Sevilla, que es Ibn Khaldun, que es un personaje muy importante en el mundo no solo islámico, sino en el mundo entero. En su época fue consejero de sultanes turcos, de gobernantes en Egipto, en Túnez, en el norte de África. Incluso en algún momento tiene que hacer una misión diplomática con Pedro I el Cruel de Castilla, y Pedro I el Cruel intenta que se quede en su corte y le ofrece incluso la devolución de los bienes de su familia. Habían huido la familia cuando Fernando III el Santo se aproxima a Sevilla y la conquista allá por el 1240 y tantos, por ahí, más o menos. Pero bueno, la gente más sensata, pues cuando empezaron a venir los cristianos, ya se veía la cosa. Primero habían llegado al Duero, luego al Tajo, ahora estaban llegando al Guadalquivir y seguirían adelante. Así que la familia de Ibn Khaldun se marcha. Es un pensador de mucha importancia porque además justamente introduce en su pensamiento una serie de variables que se tenían muy poco en cuenta. Eran cosas, que lo decías tú en la mañana con mucha precisión, además, cosas de consejos para el confesor, ¿no? Y si cobro un 1% de interés, ¿eso es pecado? Pues hombre, si cobraras menos seguro que es menos pecado, ¿no? Si acaso es pecado. Pero bueno, ese tipo de debates, que precio justo, temas monetarios importantes, Ibn Khaldun los trata con cierta asiduidad. Fue un hombre muy brillante, ¿no? Muy admirado, jugó un poco y no con mala suerte. Se habla en filosofía siempre, vamos, les cuento una anécdota porque vale la pena. Platón hizo 3 viajes a Siracusa. En uno de ellos parece que incluso le vendieron como esclavo a la vuelta, o sea que no fue nada afortunado. Y quedó el dicho de qué tal el viaje a Siracusa. Exactamente a Heidegger, después de 1945, ya saben que Heidegger
se hizo del partido nazi porque quería ser rector de la Universidad de Berlín, como Hegel, ¿no? Que, a fin de cuentas, era su modelo de filósofo. No es que fuera hegeliano, que no lo era, pero vamos, sí su modelo. Y le preguntaban los colegas, sobre todo en el ámbito internacional, ¿qué tal el viaje a Siracusa? ¿No? Por la referencia que había querido jugar también a ser del partido nazi, a ser el filósofo gobernante de Platón, a fin de cuentas, ¿no? Bueno, pues también Haldun es un hombre que juega a ser filósofo gobernante, pero con más tino que Heidegger, desde luego, y con más tino que Platón. Y de hecho fue un hombre que gozó de mucha importancia, y su obra es muy importante, no porque sea, porque en el fondo es algo tardío, y Haldun es del siglo XIII y muere a principios del siglo XIV y muere a principios del siglo XV, ¿no? Entonces, es un personaje que termina de volcar toda la experiencia acumulada en los musulmanes, que son los que verdaderamente habían reactivado el pensamiento en la Edad Media en toda Europa. Es verdad que estaba España como punto de enlace, pero en España el efecto de las traducciones de la Escuela de Traductores de Toledo y otras que había, que no fue la única, no es tanto de creación como de acumulación. España se convierte, y de ahí que las bibliotecas en España sean tan importantes, pues son documentos antiquísimos, ¿verdad? Y sobre todo de la época medieval no hay quien le supere a España, ¿no? Entonces, son acumulaciones de saber que van a preparar ese terreno en el que la eclosión del Renacimiento, yo la centraba en Luis Vives, y creo que es correcto centrarla en Luis Vives, va a aflorar por fin, ¿no? Sí hay una pequeña floración anterior en la Corona de Aragón, que es justamente Raimundo Lulio, el beato Raimundo Lulio, que va a estar muy enlazado en la visión musulmana. Todo es teología, todo es Dios. Si nos salimos de Dios, estamos en el error. Luego, no cabe ciencia ni nada por el estilo, ¿no? Justamente el Renacimiento va a dar ese salto. Pero lo da porque el propio desarrollo del pensamiento racionalista de los pensadores musulmanes, Averroes, el primero. Averroes hay que irse un poco más atrás. Averroes es del siglo XII. Sin Averroes no puede haber Santo Tomás de Aquino, y sin Santo Tomás de Aquino no puede haber ni Renacimiento ni filosofía moderna, ¿no? Eso es un tema que hay que tenerlo claro. Gustavo Bueno en eso lo ha llegado a decir con exageración quizás, pero no anda lejos de la verdad, al decir que si entendemos a los antiguos, o sea, a los clásicos grecolatinos, es gracias a que entendemos y tenemos a un traductor privilegiado que es Santo Tomás de Aquino. Sin él no entenderíamos nada. Y además, aunque no se le cite, porque volvemos un poco a lo de este mundo en el que, como digas que es un cura y además de una orden religiosa como los dominicos, que es de donde serían los inquisidores, ni te cuento, pues parece que estás mal y que estás hablando de gente carpetobetónica y cosas peores. Pero es fundamental. Y justamente Marjorie sí coge ese punto para ver cómo en España, en ese procedimiento, en ese proceso de acumulación de saberes que se va dando a lo largo de toda la Edad Media, que se sedimenta en las magníficas bibliotecas de las universidades españolas, va a ir cuajando una serie de categorías que con el tiempo, es verdad que inspiradas siempre por el tema de la justicia, el pecado, o sea, la moral y el poder, pero que están dando los primeros pasos del pensamiento económico que va a aflorar en la Escuela de Salamanca. Luego, efectivamente, el problema de la leyenda negra, y no digamos el de la leyenda romántica, hace que todo lo que es la Escuela de Salamanca vaya quedando oscurecido. En España nunca se pierde la línea, ¿no? Porque evidentemente estaban aquí y no pasar por ellos no era síntoma de progresismo, sino de burricie, que no es lo mismo, ¿no? Bueno, aunque a veces se parece, pero vaya, y sí que se mantiene, pero en el extranjero sí estaba muy perdida. Hablabas con notable acierto lo de cuando en los años 20 se hace algún homenaje a Pufendorf o a Grocio y dicen, hombre, Pufendorf y Grocio, qué brillantes eran, ¿verdad? Sí, es que claro, como estudiaron con Vitoria, estudiaron los textos de Vitoria, pues claro, llegaron muy lejos, porque si no hubieran estudiado los textos de Vitoria, no sabemos dónde hubieran podido llegar. Porque, a fin de cuentas, toda la línea está ahí. Pero no solamente está ahí esa línea de pensamiento económico o de pensamiento jurídico. En realidad es todo el pensamiento. La reformulación de la escolástica es algo más, lo explicaba yo en la sesión precedente, es algo más que una puesta al día, un superar los excesos logicistas, etcétera, etcétera. Es realmente el emancipar
de lo estrictamente religioso el pensamiento. Totalmente, totalmente. Y abrir una dimensión de conocimiento del mundo que va a ser fundamental para el desarrollo de las ciencias y de la filosofía moderna. O sea, tanto la filosofía natural como disciplinas científicas, como de la filosofía metafísica, es el famoso discurso del el estudio del ente en cuanto ente, ¿no? Y un poco Marjorie, en ese sentido, pues yo me acuerdo las indicaciones que daba José Luis Avellán, esta inglesa que es un poco rara, ¿no? Porque claro, no sabe de filosofía, ¿no? Se nota, pero sí que sabía de literatura, efectivamente. Ella sí le llama la atención que España no produce grandes obras de pensamiento, Castilla, para ser exactos, porque Raimundo Lulio sí que es una figura importante en todo caso, y esta es la Corona de Aragón. Pero sin embargo produce grandísimas obras literarias. O sea, ahí hay autores trascendentales, no de la literatura española, que también, desde luego, pero de la literatura universal. Pensemos en el arcipreste de Ita, ¿no? Por ejemplo, entre otros, Gonzalo de Berceo, entre otros, etcétera, ¿no? Podríamos seguir. Habrán oído ustedes, si han leído El Quijote más, Amadís de Gaula. Es una novela anónima, pero escrita en España en el siglo XIV y que triunfó en Europa en los siglos XV y XVI. Y luego, ¿qué les voy a contar del Cantar de Mio Cid? En fin, el Cantar de Mio Cid todavía en este año pasado me parece que sacaron una serie suya del Cid en Netflix. Es decir, es el caballero cristiano por excelencia, por encima de Roldán, el de la Sansón de Golán, o por encima, desde luego, de Ricardo Corazón de León y hasta de San Luis de los Franceses, ¿no? O sea, el prototipo de caballero cristiano, y lo ha tratado así Hollywood, lo ha tratado así, bueno, del Cid, por que nos hagamos una idea, desde que muere en el siglo XI, justo al final del siglo XI, 1098, no ha habido siglo en el que no haya habido alguna obra trascendental importantísima sobre el Cid. El Cid cubre todos los siglos con grandísimas obras literarias. Es verdad que en un principio la Sansón de Golán fue más importante, o el Amadís de Gaula fue un gran éxito literario en toda Europa, pero el Cid sigue existiendo y sigue. Y esa es una literatura que dice, ¿cómo un pueblo que hace una literatura tan potente, ¿no? No tiene pensamiento? Bueno, no estaba haciendo pensamiento, pero sí que lo estaba sedimentando. Y un poco ahí es donde Marjorie hace ese estudio de cómo esas categorías se van sedimentando a lo largo de los siglos. Y claro, la eclosión que se produce en el Renacimiento, que es el gran cambio espiritual y el gran cambio de visión, ¿no? Se deja de hablar de Dios para empezar a hablar de las cosas de la realidad, ¿no? En general. Y algunos incluso hablan desde como si fueran Dios. Eso pasa mucho también. Y es un poco la gran aportación que yo le veo, más que la Escuela de Salamanca, que probablemente es un texto que lo que hace es redescubrir en el mundo anglosajón una realidad que los anglosajones de la época, contemporáneos de esos autores de la Escuela de Salamanca, llevaban con mucha discreción, porque la persecución del catolicismo en el mundo protestante, si la católica frente a los protestantes fue dura, la de los protestantes contra los católicos no se hacen ustedes idea. Revisen la historia de Irlanda, aunque es verdad que, como diría Chesterton, a los irlandeses no los perseguían los ingleses por católicos, sino por irlandeses. Es un tema que te conviene no perder de vista, ¿no? Y un poco esa es la trayectoria intelectual de Marjorie, que dices, hombre, a lo mejor por no estar contaminada con los debates propios de la historia del pensamiento español o de la historia de la filosofía en general, le permitió encontrar esa línea que nos lleva a una conclusión en parte desasosegante, pero muy real. Si en el fondo la filosofía se recupera y el pensamiento y las ciencias se recuperan en el mundo medieval gracias a los árabes, fundamentalmente. Es verdad que no son musulmanes rigurosos, los principales van a ser condenados por el propio Islam, Averroes sin ir más lejos, ¿no? Pero son pensadores musulmanes los que hacen rebrotar la necesidad de pensamiento. En realidad, el mundo grecolatino se había quedado parado en Platón y lo más logrado que tenía eran las etimologías de San Isidoro de Sevilla. Estamos hablando del siglo VI después de Cristo. O sea. Ahí quizás la parte interesante de este redescubrimiento, Joana Bajorit, es esa primera, es que ella lo haga desde una esquina de Europa, que además desde Málaga, que además está tan influida por el mundo árabe, y además desde fuera de la academia. Pero fíjate, además, incluso cuando entramos en el tema de Marjorie y vive el mundo autonómico, lo vive, le pilla de lleno, sí. Caerá en el localismo, se dedica a la historia, pero no cae en el tipismo.
No es como un Mérimée o un Washington Irving. Este libro lo edita la Junta de Andalucía, una de las primeras... Exacto. Pero si os fijáis en la lectura, no cae en el tipismo, en el Sí. qué grande es la mujer española que lleva una navaja en la liga, o ante un torero nos descubrimos Ella todos. es hispanista, pero no es hispanista en ese sentido que se puede emplear la palabra de manera peyorativa. Exacto, No es hispanista, pero ella tiene amor a España, lo dice, pero con una realidad, porque ella conoce a la gente de la calle, conoce a la gente del pueblo, conoce a la gente del campo. Y conoce a los intelectuales. Claro, pero eso es lo que me da la atención, conoce a los intelectuales desde Málaga, desde una finca en Málaga. Es ahí, por cierto, que la biblioteca, el otro día lo estaban preocupando, queda por explorar qué biblioteca tenía ella, qué leía y cómo se alimentó para escribir todo eso, porque eso también queda, y su correspondencia, queda por explorar sus cartas y con quién se escribía y cómo vivía. Bueno, son 45 minutos, no sé, yo desde luego tengo muchas preguntas, o sea que si no hay problema, si alguien tiene alguna pregunta entre el público, y yo mismo tengo muchas preguntas. Sí, empezamos. Sí. ¿Hay alguna relación entre ella y Schumpeter y su análisis? Bueno, desde luego Schumpeter sí que tiene algo escrito en relación con la Escuela de Salamanca, a propósito, me parece que es en el año 54. Es que el libro de Schumpeter es del 54, pero Schumpeter se ha muerto ya antes, es un libro póstumo. Y su mujer cuenta que ese libro Schumpeter lo escribe desde los años 30. Entonces, no debe, yo creo que no sale citada Marjorie en ese libro. Hay que entender que en esas épocas no es como ahora, que es muy difícil, o sea, que no era trampa el no citar a una persona que está estudiando algo a la vez que tú, simplemente es que no lo sabías. Y el ejemplo más típico, aunque es mucho más antiguo, es la famosa teoría de la utilidad marginal, que en el siglo XIX hay 3 autores que escriben, Jevons, Walras, y escriben casualmente, sin conocerse, la misma idea, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso hay una cosa parecida. Los dos estudian a estos autores, pero por circunstancias no se conocen. Y luego, o sea, quien sí luego bebe, que se llama Rothbard, que quien sí luego... De los dos. De los dos. Y de Mario, y luego Rothbard sí que ya es el que quizás en el mundo después quien más lo da a conocer. Luego en el ámbito austriaco. Claro. Sí, claro. Porque tú te lees un manual de historia del pensamiento económico que no sea el de Rothbard, publicados hasta los años 80 o 90, y es que no citan. Y yo como profesor, tú empiezas las asignaturas de historia del pensamiento económico empezaban con Adam Smith. Sí. Y aún a día de hoy. O sea, no, sí, eso, todavía, o sea, claro, aún a día de hoy parece... Y se le llama el padre de la economía como si no hubiese habido nada antes que él, ¿no? Y hay historias de pensamiento económico que citan el pensamiento medieval, pero no dicen nada ¿Verdad? de España. Es muy llamativo. ¿Alguna pregunta más? Ahí había una. Al final. Sí. Era esa misma, pero aprovecho entonces para preguntar qué opiniones merece la obra de Chafuen, Alejandro Chafuen. Hombre, Chafuen tiene un papel también, ¿cómo decirlo? Tiene su escalón en la difusión de todo este pensamiento. Porque yo me atrevería a decir que entre Marjorie, Schumpeter y Chafuen no hay así ningún gran divulgador de la importancia de los escolásticos. Tanto en inglés, que es una tesis que él escribe primero en Estados Unidos, como luego cuando lo traduce enseguida al español en el año 91, es el libro de Chafuen. Entonces, yo creo que sí tiene un papel que luego ya después de él ya sí que ya, o sea, nos quejamos, pero hoy en día esto ya no pasa verdaderamente. Chafuen tiene otra cosa muy interesante porque él es argentino de origen. Él es discípulo de una persona que se llamaba Oreste Popescu, que es un autor que estudió a los escolásticos de Iberoamérica, porque en el siglo XVIII la Universidad de Salamanca ya estaba en mucho declive, pero tú tenías en Lima, que es lo que él conoce, o en el propio Buenos Aires, tenías unos autores tardoescolásticos, españoles, iberoespañoles o como queramos llamarles, de muchísimo nivel. Y eso se lo enseña Popescu a Chafuen y Chafuen también lo transmite.
Y luego eso tiene otra segunda repercusión, y es que cuando los héroes de la independencia latinoamericana reclaman la independencia de las colonias con respecto a España, lo hacen en gran parte basándose en los autores castellanos que defendían el derecho de... O sea, la independencia de España se produce basándose en autores españoles que defendían la independencia con respecto al poder. Un tema que está tratado en algún libro y que está no tan conocido, ahora yo lo conozco más porque Gabriela Calderón de Burgos lo está investigando y esperemos que publique en breve. Pero sí que Izafón ha hecho una gran labor de divulgación, porque no solo escribe el libro, sino que se ha esforzado durante todos estos años en dar muchas conferencias sobre este tema. Sí, es un gran difusor, efectivamente. Sí, mucho trabajo en esa dirección. A mí, sobre la figura de Marjorie, un tema que me interesa y creo que los tres podemos estar de acuerdo con eso, porque tú tampoco estás en la academia, en la universidad propiamente, es la importancia del pensamiento heterodoxo o en las afueras del pensamiento para producir los cambios o para producir los descubrimientos. A mí me parece muy significativo eso mismo, viniendo de la propia escuela austriaca, estando en un seminario de Juan de Mariana, me parece muy significativo porque la escuela austriaca es un nombre peyorativo para decir que es con respecto a la escuela alemana, es las afueras del epicentro de Berlín, que era la sede del pensamiento, y Marjorie desde el epicentro, desde las afueras, es desde donde produce su pensamiento, y por eso digo que me fascina esta mujer en su granja en Málaga, mientras te está contando, pues eso, que está encargándose de las vacas, que está encargándose del olivo, que está encargándose del ánfora, mientras se encarga de todo eso, y en este libro, que por cierto no hemos hablado, que es un libro, como dices, no es tipista, es un libro que te cuenta cómo es la vida en la granja, pero de una manera muy sencilla, con unos insights, con unas iluminaciones económicas que se nota que es economista, porque cuando habla de los precios, habla de la economía, se nota, habla de los precios de la agricultura, se nota que es economista y que tiene mucha perspicacia para entender lo que pasa, pero mientras por las mañanas está hablando del precio del aceite, quizás también eso le vincula con la economía real, por las tardes tiene que estar escribiendo y leyendo a todos estos autores, traduciendo en latín. Yo me dedico a esto, pero a mí me cuesta por las mañanas dar clases, por la tarde dedicarme a leer, pero me dedico a esto, pero claro, por las mañanas dedicarte al precio del aceite con el olivo y por las tardes dedicarte a traducir del latín a un escolástico. Esta mujer es un prodigio de la naturaleza. No tuvo hijos, eso sí, y luego ya sus últimos años estuvo en una residencia rodeada de muy queridos y muy buenos amigos, que algunos de ellos, porque falleció hace relativamente poco, o sea, hace 20 años, algunos de ellos todavía deben seguir viviendo, pero ese tema de lo heterodoxo, cómo aporta el pensamiento, me parece muy interesante. No sé si queréis o si sentís. Hombre, yo, si me permites, diría una cosa primero, recordando a un clásico de verdad, a Heráclito de Éfeso, cambiando descanso. O sea, que seguramente pensaba que si se dedicaba por las mañanas a los precios de los productos que tenía que manipular en su granja, pues por la tarde descansaba traduciendo del latín, que parece una cosa muy sosegada, ¿no? Por otra parte. Y luego, efectivamente, sí sucede, y en el caso concreto de la recuperación, hay que situarse que en la Edad Media el tema del tiempo es importante tenerlo presente en un sentido, ¿no? Su idea del tiempo es justamente la contraria a la nuestra. Para nosotros, un poco la idea es que todo tiempo futuro, ¿verdad?, va a ser mejor, ¿no? En la medida en que avancemos hacia adelante, hacia el futuro, se va a ir mejorando, se van a ir puliendo cosas, limitando horrores y tal. Los medievales tienen justamente la perspectiva contraria. El futuro siempre es incierto, siempre está lleno de azares terribles. Puede invadirte un moro, puede invadirte un vikingo, te puede caer una plaga. El tiempo ideal es el pasado. Por eso hay un renacimiento, porque toda la Edad Media consiste en recrear, a ver si conseguimos volver a aquel ideal que es idealizado, no es exactamente ideal, porque la Pax Romana en realidad se están refiriendo a la Pax Augusta o como mucho a la de Trajano y Adriano, ¿no? O sea, que del Bajo Imperio mejor no hablar porque el Bajo Imperio es un auténtico horror, ¿no? Pero el hombre medieval está mirando más al pasado, que hay que recuperar, porque aquello sí que era vivir, que en un futuro que suele ser muy nublado, ¿no? Entonces, efectivamente, justamente es en ese margen, en ese rincón
en ese Finisterre, en esa última frontera de Europa, que luego ya viene el Mar Tenebroso. De eso, algunos de ustedes seguramente, si leen algo de la historia de las exploraciones de los portugueses, sobre todo, el problema no fue llegar a Sudáfrica o dar la vuelta a África, el problema fue pasar Cabo Bon, porque en Cabo Bon se decía, era donde estaba aquella catarata, donde cuando llegaba el barco se caía, porque claro, el mundo era plano, y pasar Cabo Bon no es que costase porque mentalmente tuviera, no, es que había que ir a latigazos, porque la tripulación no quería ir a Cabo Bon ni en broma, y Cabo Bon está allá al ladito, bueno, está prácticamente enfrente de Canarias, para que se hagan una idea, ¿no? O sea, el problema terrible es que justamente en ese margen occidental, última tierra europea, que es España, es Hispania, ¿no? Donde se va a producir el enlace de la cultura clásica que se recupera y se empieza a desarrollar a partir de lo que va llegando desde España a Europa. Lo decía antes y lo reitero ahora, es que sin pasar por Averroes, sin pasar por los traductores de Toledo, Santo Tomás de Aquino es imposible. Y sin Santo Tomás de Aquino, ni ciencia ni pensamiento modernos, ¿no? Entonces, es ese margen, ella se pone justamente en ese margen también y aprende, descubre, porque no está contaminada probablemente por esas filosofías, dicho sea en el término más peyorativo. Yo soy de la profesión y la tengo un gran respeto, pero también es verdad que hay acepciones peyorativas y esta sería una de ellas. Es decir, esas filosofías en las que nos perdemos los que sabemos a lo mejor un poquito de las cosas, ella no está contaminada por eso y eso es lo que le permite tirar de un hilo que efectivamente es el hilo correcto. Sí, lo que tú dices, las instituciones no académicas son importantes, que esto Pedro no lo dice, pero lo digo yo. Que haya un centro riojano que organiza unas conferencias y que da pie a que un señor que escribe un libro lo haga público, eso también es muy importante, no solamente las clases. Y a lo mejor es más importante cuando en la academia no se está reconociendo ese libro. Y que hay un instituto Juan de Mariana. Claro. Sí. O un Ateneo de Madrid. Bueno, yo creo que aquí hemos terminado. Sí, ¿hay alguna pregunta más? Si no, yo tengo algo que decir, pero... Sí, muy breve. A mí me gustaría saber, porque estuve buscando a la autora y prácticamente no encontré ningún libro físicamente. Es decir, que tú lo puedes descargar en PDF y eso. No sé si alguno de ustedes sabría si se están intentando reeditar, si hay interés, por ejemplo, por parte de Unión Editorial, de publicar alguna de estas cosas, porque realmente el pensamiento económico, y más en España, no creo que haya nadie que lo haya estudiado tan en profundidad, ¿no? Sería bueno poner al alcance del público, digamos, este tipo de... Bueno, en Iberlibro puedes encontrarlo, de Marjorie. O incluso una guerra sin lanzar ideas. Sí, sería una gran idea. El libro de pensamiento temprano, ese está en Kindle en inglés. Pero... Y en la Escuela de Salamanca está en inglés en el Mises Gratuito. Pero en papel, ediciones así tal cual. Sí, eso sería... una edición curada, una edición... Está esa de Ibercaja que decía antes, pero esa solamente lo encontrarás a través de libros de segunda mano. Sí. Lo mismo que el otro es de crítica, que también puedes encontrarlo de segunda mano. Y si estás en la universidad, en las bibliotecas, debería estar. Muchas veces sí. Bueno, pues yo creo que efectivamente ya hemos terminado. Y nada, os agradecemos. ¿Pero querías decir algo más? ¿Qué? ¿Querías decir algo? No, pero es que ya ha llegado el tiempo. Bueno, sería abrir otro melón y yo creo que, por desgracia, no tenemos más tiempo. Así que muchísimas gracias.